del Fondo Emprender es la base de todo este proceso, digamos que es lo que nos da seguridad y les da seguridad a nuestros emprendedores en todo el proceso, porque digamos que si no hubieran normas, pues sería muy difícil ese tema de la seguridad. Y cuando digo seguridad, ¿a qué me refiero? Que uno tenga como las condiciones claras desde el principio de qué es lo que les van a evaluar a ellos, ¿cierto? Y que nosotros como interventoría, obviamente, sepamos dónde es que tenemos que ir a mirar todo lo que le debemos exigir a cada uno de nuestros emprendedores. Entonces, es supremamente importante que desde el día de hoy, pues acá les voy a empezar a hablar de la normatividad, les voy a hablar como de algunas normas, las más importantes y de pronto las que más relación vamos a tener desde el proceso de la interventoría. Entonces, de ahora en adelante, ustedes van a sacar, digamos, una carpetica donde van a tener todas esas normas y, mejor dicho, tarea, uno va a leérselas a cabalidad, completas, porque hoy digamos que vamos a hacer es solamente un recorrido muy general por ellas. Y les voy a decir pues como la parte más importante, cuál es el objetivo de cada una de esas normas, como para que ustedes tengan una idea general y en el momento que lo requieran pues vayan y consulten. Sin embargo, como les vengo diciendo, es muy importante que ustedes desde ese momento tengan una lectura amplia de todas estas normas que vamos a venir hablando y eso les va a abrir un panorama a ustedes muy grande para cuando tengan que revisar cada uno de esos planes de negocios que les van a ir entregando y cuando tengan que empezar a hacer como tal la interventoría. Chicos, como voy a empezar a presentar, pues de pronto no voy a ver manitos, pero si en algún momento lo requieren, pues intervienen, me preguntan, si sienten que de pronto no hay claridad, tranquilos, pueden interrumpir las veces que sea necesario. Como les digo, estas reuniones que ustedes van a tener, o estas capacitaciones, en especial esta, pues les voy a hablar de muchísima información. Entonces, lo que espero es que no se abrumen, sino que simplemente lo vean pues como un recorrido como importante por esas normas que tenemos sí o sí que saber, pero que por lo menos sepan cuáles son, ¿cierto? Y las tengan ahí identificadas y a medida que van ustedes recorriendo el proceso, pues estoy segura que se van a datear mejor y van a tener, y les van a salir nuevas preguntas y no las van a poder hacer. Lo importante es que ustedes siempre cuando tengan dudas lo consulten, que no se queden, digamos, callados o por pena o porque de pronto una persona en un momento determinado no les pudo contestar porque ustedes se van a dar cuenta que acá se manejan muchísimos proyectos y nos mantenemos en reuniones como estas. Entonces, van a conocer todo el equipo y si alguien no les contesta por algún motivo, pues van a tener otra persona también aquí a llamar, pero no se queden callados, no se queden con las dudas, que muchas veces nos quedamos con dudas y desde ese momento de pronto se frena el proceso, ¿cierto? O de pronto cometemos cualquier error o cualquier imprudencia, entonces mejor preguntar si de pronto no nos queda todo completamente claro. Bueno, voy a empezar entonces ya después de toda esta carreta hablándoles sobre esa normatividad del Fondo Emprender. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer la normatividad del Fondo Emprender nosotros como interventores? Como les decía al principio, es porque nosotros debemos exigir el cumplimiento de esa normatividad a cada uno de nuestros emprendedores, a cada uno de esos planes de negocios que nos asignan para el seguimiento, tenemos que hacerles unas exigencias, entonces con las normas sabemos qué es lo que realmente les tenemos que exigir, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una de las principales funciones de la interventoría. La normatividad del Fondo Emprender se debe aplicar a todos y cada uno de los contratos de cooperación empresarial. Entonces, por eso, nuevamente, la importancia de que ustedes se conozcan todas estas normas, porque somos muy exigentes a la hora de hacerlas cumplir, y no es que a unos sí, a otros no. Lo que pasa es que me parece que qué pesar, este señor tiene unas condiciones muy, digamos, unas condiciones de salud, por poner un ejemplo, que no lo hacen, no puede cumplir con el plan de negocios como lo dijo, como él lo estableció, no puede cumplir como tal con la normatividad, entonces qué pesar, yo le voy a decir que no cumpla o no le voy a exigir pues como tanto. Entonces no, de ahora en adelante que lo tengamos claro
esta claridad sí la tenemos que tener pues muy presente. La normatividad del Fondo Emprender se aplica a todos y a cada uno de los contratos de cooperación empresarial. Si hay alguna eventualidad, algún emprendedor que digamos nos diga, veas que yo no puedo cumplir esa norma por X o Y motivo, pues nosotros como interventoría no somos, digamos, el ente que puede hacer esa clase de excepciones. Entonces, si hay algo que por algún motivo ustedes dicen, ay, ¿cómo le voy a exigir esto? O no, no hay forma, o digamos que hay alguna complicación, la deben de avisar, ¿cierto? La deben de avisar primero pues a la coordinación de interventoría o en su momento al operador de los recursos en las diferentes reuniones que tienen ustedes con ellos. Ustedes van a revisar que tienen unas reuniones que se llaman plan por plan, donde miran cada uno de esos planes de negocios y cuentan todas esas anomalías tanto al operador como el SENA, unas reuniones de agenda especial, que también más adelante van a ver en qué consisten, o definitivamente si no hay una reunión de esta cerca, pues mediante el mismo correo electrónico van a expresar la necesidad o la motivación del emprendedor que tiene alguna dificultad para cumplir con la norma. Y como les digo, van a ser entonces el operador y el SENA quienes revisarán si se puede hacer alguna clase de excepción, más nunca la interventoría. Nosotros siempre, siempre debemos hacer las exigencias y como les digo, si tenemos algún permiso, y permiso no, es que sustenten los argumentos desde el operador y el SENA para podernos decir interventoría para este caso en especial y teniendo en cuenta, no sé, una circular que imitan ellos, un correo electrónico, algo pues que nos deje constancia que son ellos los que están haciendo esa excepción, no nosotros. Acá aprovecho para decirles, de pronto, pues digamos que el operador es entre comillas también un poco nuevo y de pronto ustedes en algún momento, espero que no, vayan a recibir alguna llamada del operador que les diga telefónicamente, tranquilo, no, no le exija el instructivo de pagos o en este literal a este emprendedor o venga, no, 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 no le exige que tenga una dedicación de tiempo completo a este emprendedor. Entonces ya con eso nos quedamos tranquilos y hacemos la excepción. No, siempre necesitamos constancia, constancia de que ellos como operador son los que les están dando esas excepciones, entonces o por correo electrónico o como les decía, ojalá una circular o un oficio, algo formal para que nosotros nos podamos, digamos, apartar de esa norma y lo revisamos. Si ustedes tienen dudas, lo revisamos conjuntamente para mirar que efectivamente podamos separarnos como tal de la norma en unos casos particulares. En temas generales, sabemos que tenemos que aplicar sí o sí toda la normatividad. Bueno, como les decía al principio, conocer la normatividad es conocer con exactitud el proceso del Fondo Emprender, ¿cierto? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta que vamos a conocer todas las fases, todos los requisitos que se le piden a los emprendedores, las obligaciones, deberes de los emprendedores, también incluso cuáles son nuestras funciones como interventoría. Entonces, con la normatividad podemos conocer con exactitud todo ese proceso. La ubicación de la normatividad, aunque ustedes se los comparten vía Drive y ustedes tienen una carpetica con toda la normatividad que espero que también la bajen y la tengan pues en sus archivos personales, también tenemos una ubicación en el aplicativo del Fondo Emprender. Entonces, ya sabemos que tenemos un aplicativo del Fondo Emprender donde vamos a interactuar con los actores del Fondo Emprender, en especial con los emprendedores, y ahí también podemos tener acceso a esa normatividad vigente. Voy a hacer, acá me va a salir un momentico para que entremos, les voy a mostrar cómo entramos ahí a la página del Fondo Emprender. Ya entramos acá a la página del Fondo Emprender, en este link de transparencia, que ven que me estoy parando acá en el link de transparencia, ubicamos este link de normatividad y le damos clic. Bueno, ahí además de ver pues quién es el Fondo Emprender y demás información, vamos a tener la parte de la normatividad vigente, ¿cierto? Esta es la que necesitamos pues nosotros revisar. Obviamente acá miren todas las normas que vamos a ver. Sin embargo, en la tarde de hoy les voy a hacer pues como un resumen y les voy a decir como cuáles son las principales y las que sí o sí no les debemos
leer porque, digamos, están encaminadas a la labor que nosotros realizamos como interventoría. Entonces, acá están cada uno de esas normativas. Vamos a ver que una de las más importantes es este Acuerdo 0010 del 2019. Y ya si queremos acceder a esta norma, pues miren que acá me la está bajando y ahí podría pues como acceder a ella para poderla leer y tenerla pues en mi archivo personal en caso de que quieran ir haciéndolo. Bueno, perfecto. Acá sigo en la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Vamos bien, sí, señora. Bueno, perfecto. Yo les voy a estar preguntando ahí de vez en cuando cómo vamos, porque que no sea que se le caiga uno del internet y uno acá hable y hable y que de pronto ustedes no me estén ya escuchando. No, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ¿qué hace parte de la normatividad del Fondo Emprender? Entonces acá vamos a encontrar manuales, vamos a encontrar guías, vamos a encontrar protocolos, ¿cierto? Y todos estos instrumentos, digamos, que son creados para darle operatividad al proceso integral del funcionamiento del Fondo Emprender. Por lo tanto, nos definen, entre otras características, el objetivo, alcances, nos dicen cuáles son los actores del Fondo Emprender, todos esos actores del proceso, llámese fiducia, llámese operador de los recursos, llámese interventor, emprendedor. Ustedes van a darse cuenta que también están los centros de desarrollo empresarial del SENA, donde van a haber líderes de esos centros de desarrollo empresarial y también van a haber orientadores o personas que también le hacen como el seguimiento o el acompañamiento a esos emprendedores desde allá, desde el SENA. Entonces vamos a ver cada uno de esos actores qué funciones tiene, de qué se encargan ellos, ¿cierto? ¿Cuál es su función en términos generales? También vamos a tener la oportunidad de ver las condiciones generales de apoyo, la descripción del proceso para la presentación de los planes de negocios, la asignación y ejecución de recursos. Además, regula las relaciones de los actores del programa del Fondo de Emprender y es el instrumento base para la aplicación e interpretación del mismo. El principio fundamental de todas las normas del Fondo Emprender, o digamos, la esencia para crear estas normas del Fondo Emprender, es que el emprendedor es el centro de nuestro ejercicio misional, ¿cierto? Entonces el emprendedor, digamos que lo vemos como esa persona y finalmente eso es a la cual se debe todo este proceso, ¿cierto? Nosotros finalmente somos una interventoría y vamos a vigilar por la correcta destinación de los recursos del Estado, pero también en pro del cumplimiento de esos objetivos del emprendedor y que siga el emprendimiento y de que esos emprendimientos salgan adelante, ¿cierto? Entonces tenemos que tener muy presente eso, porque además de que somos unas personas de que, claro, tenemos que exigir y exigirle al emprendedor, eso no significa que vamos en contra de él, ¿cierto? O sea, antes si le vamos a exigir es para que él haga las cosas en debida forma y para que todo el proceso esté, digámoslo así, de alguna manera limpio desde el principio, pero finalmente colaborándole siempre al emprendedor y teniendo muy presente ese principio fundamental que es el emprendedor es el centro de nuestro ejercicio misional, ¿cierto? Y de todo lo que tiene que ver con el Fondo Emprender. Bueno, entre el marco normativo del Fondo Emprender, pues vieron que hay muchísimas normas actualmente en vigencia allá cuando entramos a ese link de normatividad vigente, pero yo les voy a hablar hoy como de las más relevantes. Entonces, en el mismo marco normativo, y esto nos lo dice el mismo, la misma normatividad del Fondo Emprender, está en su orden las siguientes. La Ley 789 del 2002 o sus normas modificatorias. Esta no es necesaria que ustedes se la lean, sino simplemente pues acá se las indico porque con esta ley del 2002, imagínense, hace 20 años, fue que surgió el Fondo Emprender, fue que nació el Fondo Emprender, entonces digamos que es la norma mediante la cual se da nacimiento a este proyecto tan importante.
Está el decreto 934 del 2003 y el decreto 1072 del 2015, que digamos que son las que reglamentan esta ley. Tampoco es necesario, pues a no ser que quieran, pues muy rico que se lo lean, pero no sería pues de obligatoria lectura en este momento para que de pronto no se abrumen con tanta información. Tenemos también el reglamento interno del Fondo Emprender, este sí o sí de obligatoria lectura, que me imagino que ya Janet les dijo que era fundamental que se leyeran este acuerdo. Es el reglamento interno del Fondo Emprender. Además vamos a ver manuales, vamos a ver guías y varios protocolos que se han creado en todo este proceso para el funcionamiento del Fondo Emprender. Pues vamos a ver por cada procesito, ¿cierto? De pronto al principio ustedes no van a necesitar usar todos los protocolos, pero sí es importante que por lo menos vayamos viendo cuáles son los que se necesitan para determinada actividad y cuando tengamos que realizar determinada actividad, sepamos que el derrotero está ya en ese protocolo, ¿cierto? Digamos que nosotros hemos pasado por una historia en todo este ejercicio profesional donde anteriormente casi no habían protocolos, casi no habían guías, ¿cierto? Y bueno, finalmente hacíamos nuestro trabajo. Entonces, digamos que estas guías y protocolos hay dos formas de verlas. O verlas como algo muy engorroso y que nos ponen trabas al proceso, o mirarlos como lo que son, como unas guías, como una forma de si yo tengo que hacer un trabajo, ya saber que ese trabajo está documentado y que paso por paso me dice qué tengo que ir haciendo. Entonces, yo digo que lo tenemos que mirar en este momento desde el punto de vista positivo y decir, pues sí, hay mucha información, muchos protocolos, pero finalmente son los que me están diciendo, mire, estos son los pasos que usted tiene que hacer y con estos pasos, digamos que el proceso va a ser exitoso. Entonces, antes hay que verlo como un plus en el proceso. Tenemos también en ese marco normativo los términos de referencia de las convocatorias. Al respecto, estos términos de referencia son los que, digamos, el Fondo Emprender, en esa página principal del Fondo Emprender, cuando los emprendedores querían acceder a ese beneficio y querían participar montando su plan de negocios, pues habían unos términos de referencia y les decían, bueno, si usted quiere participar en este Fondo Emprender, usted debe cumplir con estas y estas y estas características, ¿cierto? Ser ciudadano, ser mayor de edad, bueno, hay miles, pues mil tampoco, pero varias características que les enlista el Fondo Emprender dependiendo de cada convocatoria. Entonces, esos términos de referencia, ellos los tienen que respetar. Entonces, por eso también hacen parte del marco normativo. Tenemos el mismo contrato de cooperación empresarial. Al respecto, no sé si ya les dijeron, pues como todo ese proceso, los emprendedores presentan su plan de negocio, participan pues en todo este proceso del Fondo Emprender y si les aprueban o si salen beneficiados del Fondo Emprender, finalmente firman o suscriben un contrato de cooperación empresarial. ¿Con quién lo firman y con quién lo suscriben? Con el SENA y con el operador de los recursos, ¿cierto? Y ese contrato de cooperación empresarial que firma cada uno de nuestros emprendedores es el contrato al cual nosotros como interventoría le vamos a hacer seguimiento. Entonces, ese contrato es súper importante y de obligatoria lectura por cada uno de ustedes como interventores líderes cuando les entreguen esos planes de negocios. Y adicional al de marco normativo, pues tenemos la ley civil y la ley comercial colombiana. Al respecto es importante aclararles que a pesar de que en este proyecto, pues digamos, los recursos son del Estado, estos contratos, o por ejemplo este contrato de cooperación empresarial, no es un contrato público, es un contrato privado, ¿sí? Lo realizan, digamos que se rige por el derecho privado, no es público, así se manejan recursos del Estado, es un contrato privado, entonces como contrato privado se mueve o se maneja mediante la ley civil y la ley comercial colombiana. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Cómo vamos? Hasta el momento muy claro. Perfecto. Muy bien. Sí, Bueno, señora, vamos bien. listo. Muchas gracias por responder.
Perfecto, entonces la recomendación mía, la recomendación de Lady Murillo, después de mirar que hay muchas normas acá y que tenemos, la recomendación. Lo primero que vamos a hacer es ir a leer todos los términos de referencia de cada convocatoria cuando nos entreguen los planes de negocio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos entregaron el plan de negocio 71150, entonces obviamente el plan de negocios me lo tengo que leer, pero adicional a eso tengo que ver en qué convocatoria, a qué convocatoria se presentó y revisar esos términos de referencia para ver todas esas condiciones generales y particulares de los emprendedores. Que si bien ese proceso ya pasó, porque ellos ya se presentaron, ya ganaron, por así decirlo, y van a recibir los beneficios del Fondo Emprender y ya suscribieron un contrato cuando nos los entregan a nosotros, es importante saber con qué se comprometieron ellos, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que es posible que en el proceso ya de interventoría o de seguimiento de esos contratos de cooperación empresarial nos demos cuenta que, por ejemplo, el emprendedor dijo algo como que, a ver, con una de las condiciones que haya tenido que cumplir, que no tenía una empresa antes de constituir esta que está constituyendo para el Fondo Emprender y de pronto por documentación que estamos revisando o por la misma información que nos está dando el emprendedor en alguna visita, detectamos que efectivamente sí tenía otra empresa, pero persona jurídica, digamos, constituida legalmente. Entonces, vemos que la convocatoria y la normatividad lo prohibía, entonces muy seguramente va a estar en causal de terminación anticipada del contrato, es decir, hay que liquidar ese contrato y nosotros tenemos que avisarle al operador de los recursos del SENA de todas estas circunstancias anómalas o que contradicen esos términos de referencia y esa normatividad del Fondo Emprender, ¿cierto? Entonces es importante pues tener muy claro cuáles eran los términos de referencia. Obviamente el contrato de cooperación empresarial no lo tenemos que leer, aunque digamos que los contratos casi todos son los mismos, de pronto varían en alguno que otro aspecto, es importante que nosotros esos contratos de cooperación empresarial que firman cada uno de nuestros emprendedores lo conozcamos. Además de que lo tenemos que conocer porque se lo vamos a exigir y vamos a exigir cada uno de esos apartes de ese contrato, también es importante que nosotros estemos en capacidad de decirle al emprendedor y recordarle, mire, recuerde que usted en el contrato de cooperación se obligó, por ejemplo, a anexar la información en el aplicativo del Fondo Emprender, ¿cierto? Recuerde que usted se comprometió con cumplir con su plan de negocio a cabalidad tal cual lo redactó usted cuando participó en la convocatoria. Entonces, que nosotros como interventores estemos en capacidad de darles toda esa información a los emprendedores y que si ellos nos hacen alguna pregunta, pues no nos corchen porque nosotros vamos a conocer, digamos, un poquito más de ese contrato que ellos mismos. Otro documento que sí o sí nos tenemos que leer es el Acuerdo 0010 del 2019, como ya les había dicho, que es el reglamento interno del Fondo Emprender. Más adelante vamos a ver cómo a grandes rasgos qué información contiene. El manual de operaciones de agosto de 2020, que ese es el que nos está rigiendo actualmente para los proyectos que a ustedes les van a asignar, el manual financiero de agosto del 2020, el instructivo de pagos, obviamente. Ustedes ya se han dado cuenta que ustedes son las personas que van a revisar los avances y las solicitudes de pagos de los emprendedores, de los interventores, de los emprendedores. Entonces, claro, tenemos que tener ese instructivo de pagos, mejor dicho, súper leído, leído. Si tenemos dudas o preguntas, pues seguramente en estas capacitaciones que vamos a tener de ahora en adelante se las van a poder despejar. Entonces, muy rico que se lo leyeran para que vayan bien preparados a esas reuniones y tengan preguntas. Y ya cuando empiecen su trabajo como tal, hacerle seguimientos a esos planes de negocios, este instructivo ustedes lo tienen que tener prácticamente abierto desde que se levantan hasta que se acuestan porque van a tener que recurrir a él para solucionar muchas dudas que ustedes tengan o que sus mismos emprendedores tengan. Y obviamente para la revisión de los avances que van a hacer ustedes y para la revisión de los pagos, ¿cierto? Ustedes
van a responderle a los emprendedores todas las inquietudes que ellos tengan y toda la información que ellos les pidan revisar, ustedes van a responder por medio del aplicativo. Y es importante que cuando ustedes respondan por medio de ese aplicativo, siempre respondan conforme a la norma, ¿cierto? Entonces siempre respondan, por ejemplo, si un avance no cumple con las condiciones, ustedes se van a ir a ese instructivo y prácticamente le van a pegar, le van a decir, no cumple el instructivo porque le faltan estos requisitos. Le falta tener la factura, no sé, le faltan las cotizaciones, o solamente tiene 2 y mire que el instructivo pide 3, ¿cierto? Entonces siempre van a estar mirando y contrarrestando ese instructivo para mirar qué le falta, qué tiene y qué no tiene el emprendedor. Al respecto me adelanto y les digo, por favor, no respondan de manera general a los emprendedores en la plataforma, que muchas veces simplemente le dicen no se aprueba el avance. No, a los emprendedores les tenemos, así ellos conozcan también ese instructivo como interventores. Recuerden que nuestra misión también es facilitarle un poquito la vida a estos emprendedores. Entonces les decimos en qué numeral del instructivo están esas recomendaciones para ese avance y por qué no está cumpliendo en este momento con el avance. Entonces le vamos a decir claramente le falta una cotización, recuerde que son 3, le falta el RUT, ¿cierto? Entonces siempre vamos a ser muy claros, no simplemente no se aprueba, no cumple con requisitos, sino ser como muy explícitos en lo que respondemos y, como les digo, con base en ese mismo instructivo. Por eso les digo que va a ser de consulta permanente por parte de ustedes. Este es nuestro trabajo diario. Y también, pues obviamente nos tenemos que leer o por lo menos identificar los protocolos que hay vigentes en este momento, porque esos protocolos nos van a marcar como las pautas para cada proceso que tengamos que hacer nosotros en esta labor de interventoría. Vamos a ver que hay protocolos para elaborar las mismas actas, que va a ser el primer paso que les va a tocar hacer a ustedes, elaborar actas. Entonces hay protocolo para actas, hay protocolo para cambio de municipio, que eso lo vamos a ver hoy. Van a haber protocolos para reintegros, van a haber protocolos para terminaciones anticipadas, van a haber protocolos cuando un emprendedor pide una prórroga. Entonces, ¿qué son esos protocolos? Como les decía, son directrices para cada uno de esos procesitos que nos dicen quién está pues involucrado en el proceso, qué documentos se deben exigir, por ejemplo, al emprendedor y finalmente qué debe hacer la interventoría con esa información, qué hace el operador y qué hace finalmente el SENA. Bueno, vamos a ver cada uno de esos documenticos que les dije que son de obligatoria lectura y les voy a decir pues como cuál es la información más relevante que tiene y por qué son importantes. Entonces, el Acuerdo 0010 del 2019 es el reglamento interno del Fondo Emprender. Por decirlo así, de acá se desprende todo, de acá nace todo. Se van a dar cuenta que finalmente de este Acuerdo 0010 del 2019 nacen los manuales, se hace el instructivo, todos vienen, digamos, pegaditos de este acuerdo, ¿cierto? O digamos que detallan lo que dice el acuerdo. Entonces, por eso es tan importante leérnoslo a cabalidad, pues, y en su totalidad. Entonces, el reglamento interno del Fondo Emprender aplica para todos los contratos de cooperación empresarial que tenemos vigentes. Digamos que hemos cambiado de normativa, pero en este momento a todos los proyectos que ustedes se les van a entregar les va a aplicar este acuerdo. ¿Qué vamos a encontrar en el contenido de este acuerdo? Pues vamos a ver los principios y valores del Fondo Emprender, los derechos y las prohibiciones de los emprendedores. Vamos a ver algo muy importante para ustedes, en especial para cuando tengan que elaborar al principio, que es una de las primeras tareas que tienen ustedes, ajustar el plan operativo con sus emprendedores, porque nos va a decir este acuerdo qué rubros son financiables, es decir, se pueden pagar con recursos del Fondo Emprender y cuáles no van a ser financiables. Nos va a decir las etapas del proceso. Nosotros vamos a estar en la etapa ya de ejecución de los planes de negocios, pero importante conocer cuáles fueron esas etapas previas por las cuales han pasado los emprendedores, que son la etapa pues de formulación, de presentación de esos planes de negocios, de aprobación o viabilización de esos planes de negocios.
Vamos a ver cuáles son los actores del proceso y cuáles son sus principales funciones. Eso vamos a encontrar ahí en ese acuerdo 0010. Ya en el manual de operaciones de agosto del 2020, como les dije, también hace ya parte integral del acuerdo 0010 del 2019, nace de él y digamos que reglamenta todo lo que tiene que ver con la parte operativa. Entonces nace de ese acuerdo. En él vamos a mirar que define, entre otras características, nos va a hablar del objetivo, los alcances, los actores del Fondo Emprender, cuáles son las condiciones generales de apoyo, nos va a hablar sobre la descripción del proceso para la presentación de planes de negocios, la asignación y cómo va a ser finalmente la ejecución de recursos. Ese manual de operaciones nos proporciona el esquema metodológico para la interventoría, súper importante, porque entonces acá nos va a hablar de cómo son las visitas o cómo se hacen las visitas de interventoría, las reuniones que realicemos, cómo se debe hacer ese seguimiento en plataforma, los informes que debemos emitir como interventores, los conceptos, ¿cierto? Porque emitimos tanto informes como conceptos. Otra particularidad o información importante que vamos a encontrar en el manual de operaciones va a ser la parte de los indicadores de gestión y cuáles son las condiciones de condonación y no condonación. Supremamente importante esta información, dado que ustedes, pues como les dije ahora, una de sus principales tareas iniciales va a ser la de elaborar las actas para esa primera visita que van a tener que realizar. Y para esa primera visita, pues ustedes van a tener que primero ir al plan de negocios, conocer a cabalidad el plan de negocios de cada uno de esos emprendedores, pero adicionalmente de ahí van a extraer los indicadores de gestión y este manual les va a decir cómo son las metas, cómo se debe hacer el seguimiento de estos indicadores de gestión, ¿cierto? Y eso pues ustedes se lo van a explicar a los emprendedores durante la primera visita. Entonces, esto les va a servir tanto como para la elaboración del acta, como para cuando tengan ese primer encuentro con los emprendedores para que les puedan explicar bien esos indicadores de gestión, cómo van a hacer esa medición y cuáles van a ser las condiciones de condonación y no condonación. Como les dije, los emprendedores también tienen toda esta información, ¿cierto? Pero digamos que ellos se embolatan un poquito con tanta información, entonces está también en manos de la interventoría ser muy claros con ellos como con todo el proceso. Entonces, en el caso de que un emprendedor no la tenga clara, es más, así la tenga clara, nosotros desde el principio les tenemos que volver a decir, mire, estos son sus indicadores de gestión, recuerde que usted se obligó con eso desde que usted mismo, porque usted mismo es el que estableció prácticamente estas metas de esos indicadores y se va a evaluar en estas formas y se le va a hacer seguimiento en esta forma conforme a este manual de operaciones, ¿cierto? Para que ellos sientan esa seguridad de que el interventor que está llegando no se le va a inventar nada, ni que lo está atropellando muchísimo menos y no está siendo objetivo como con la información. También tenemos el manual financiero de agosto del 2020, también hace parte integral de ese acuerdo 0010 del 2019, y en él vamos a encontrar las condiciones financieras, ya esa parte netamente financiera, de financiación que deben tener presente los emprendedores beneficiados con asignación de recursos. En el evento de presentar, por ejemplo, alguna de las causales de devolución de los recursos o la no condonación de estos. Entonces, ¿qué nos dice este manual financiero? Prácticamente, señor emprendedor, si usted no cumplió con las condiciones, ¿cierto?, que se dicen en ese contrato de cooperación empresarial que usted firmó, pues le va a tocar devolver los recursos, ¿cierto? Y como le va a tocar devolver los recursos, pues en este manual financiero le van a decir cuáles son las condiciones para la devolución de ellos, que esperemos pues que sean muy poquitos, pues, y ojalá ninguno que tenga que pasar por ese proceso. Pero pues obviamente hemos tenido casos, muchos. Perfecto, no sé si tienen alguna pregunta sobre toda esta parte de la normatividad. De mi parte, no, señora. No, señor.
Listo, entonces ya tengamos ahí pues apuntadito cuáles son estas normas principales que tenemos que revisar, mirar. Si quieren, entremos acá de pronto al acuerdo 0010, como para que ustedes, que lo había bajado yo por acá. Yo les había bajado el acuerdo. Este es el acuerdo, que es de obligatoria lectura. Bueno, acá nos dice pues la carretica de por qué nació el Fondo Emprender y nos habla de esas primeras normas tan importantes que dieron la creación del Fondo Emprender. Entonces ya acá nos habla de las autoridades y competencias del Fondo Emprender, nos habla que hay un consejo directivo, un director general del SENA, ¿cierto? Nos habla de las diferentes personas pues que intervienen. Como les digo, habla sobre esos principios y valores que debe tener el Fondo Emprender: eficacia, eficiencia, transparencia, economía, en fin. Derechos y prohibiciones de los emprendedores. Entonces, por ejemplo, derechos, y esto obviamente ustedes se lo van a leer detenidamente. Los derechos: recibir asesoría por las unidades de emprendimiento, en fin, las prohibiciones. El beneficiario del Fondo Emprender en cualquiera de sus etapas del proceso tendrá prohibido pagar bajo cualquier título o por cualquier circunstancia algún tipo de dinero a funcionario contratista del SENA o a familiares cónyuges de estos hasta el 3er grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, si nos damos cuenta que el emprendedor le está pagando a algún funcionario del SENA dinero por alguna circunstancia, pues lo tenemos que hacer saber, porque estaría en curso en una prohibición que acá nos está diciendo la norma que se está presentando. Nos dice quiénes son los beneficiarios del Fondo Emprender, o sea, qué características cumplieron ellos para poder ser beneficiarios, ¿cierto? Entonces, bueno, nos habla de esos rubros financiables. Entonces nos dice, por ejemplo, ¿qué se puede pagar con recursos del Fondo Emprender? Pago de salarios honorarios, insumos para el ciclo productivo, adquisición o arriendo de bienes muebles, rubros, por ejemplo, no financiables. Entonces, compra de bienes inmuebles. Ya sabemos pues que entonces con recursos del Fondo Emprender la plática no es para comprar un inmueble. Además, pues que dudo que les alcance. Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de negocios, ¿cierto? Entonces el emprendedor no nos va a decir acá que necesita una moto, ¿cierto? Que es para comprársela para el proyecto, cuando en el plan de negocios nunca indicó que necesitaba una moto, ¿cierto? O un vehículo. Tampoco se paga para estudios de factibilidad de proyectos, ¿cierto? Se supone que este proceso ellos ya pasaron por esto. Tampoco, bueno, a lo que les decía, adquisición de vehículos que no estén relacionados con el objeto del plan de negocios. Habrán proyectos que por su naturaleza y porque el emprendedor así lo dijo en su plan de negocios, lo redactó en su plan de negocios, sí podría necesitar, por ejemplo, un vehículo, y él mismo en su plan de negocios redactó: yo necesito un vehículo, dado que mi plan de negocios va a ser la distribución de tales productos, ¿cierto? Entonces, así mismo lo dijo en su plan de negocios, pues se lo podemos valer. Pero si no está relacionado con ese objeto del plan de negocios y nunca se dijo en el plan de negocios, pues obviamente ya sabemos que es un recurso no financiable. No damos plata para que ellos paguen pasivos, deudas o dividendos, ¿cierto? Ni para recuperación de capital, ni para pago de acciones, ni para gastos de viaje y desplazamiento. Entonces, bueno, esta parte es súper importante para que ustedes se la lean. Nos habla de los deberes de los emprendedores. Bueno, miren que acá tenemos una información muy importante y relevante para la lectura de ustedes. Y si bien acá habla mucho también de la parte o de la fase inicial de cuando ellos van a presentar sus planes de negocios, como le digo, de todas formas es importante que ustedes la lean, porque de pronto en algún momento el proceso va a ser indispensable. Listo, bueno, eso es lo que tiene que ver con la normatividad. Entonces ya vamos a pasar a hablar
de algunos de los protocolos. Como les decía ahorita, hay muchos protocolos, ¿cierto? Hay muchos protocolos que se han realizado con el SENA y con el mismo operador de los recursos, lo hemos hecho con la UNAL y ya digamos que han pasado para que sean aplicados también no solamente por la Universidad Nacional, sino para nuestro nuevo operador que es la Universidad Distrital, y se han venido, digamos que aplicando sin distinción del operador que tenga a cargo el proceso. Entonces, como les decía, los protocolos son como para cada procesito, se han venido diseñando una serie de protocolos, a ustedes se los van a compartir obviamente por el Drive, ustedes van a tener acceso a ellos cuando se les presente alguna de estas circunstancias que ustedes digan, bueno, hay un protocolo para esto, yo me voy, abro ese protocolo y miro como las directrices o como las orientaciones para saber yo como interventoría qué tengo que pedir, qué tengo que hacer, qué tengo que exigirle al emprendedor para determinado proceso. Entonces, hoy vamos a ver unos de ellos. Muy seguramente en el transcurso de esta semana o la próxima van a seguir viendo otra clase de protocolos. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, el protocolo para cambio de municipio. ¿Por qué para cambio de municipio? Ustedes dirán, es que todo el mundo puede cambiar municipio. Pues en principio, no. Como les decía, una de las primeras tareas que ustedes van a tener y que muy seguramente Janet ya les indicó, es que ustedes tienen que bajar cada uno de los planes de negocios que se les asigne para seguimiento, ¿cierto? Entonces, en esos planes de negocios ustedes van a encontrar toda la información que el emprendedor se comprometió para que su plan de negocio sea exitoso, para que su proyecto, su empresa sea exitosa. Nos dijo qué productos va a producir, qué servicios va a prestar, cuántas ventas va a hacer, cómo va a hacer esos canales de distribución para llegar a esas ventas, cuáles son esos eventos de mercadeo para poder tener esas ventas, nos va a decir cuál es su componente de innovación, nos va a decir, bueno, todas las características de su plan de negocios, ¿cierto? Entonces, muy importante, y quiero que esto sí se les quede, pues sí o sí, de esta reunión que tienen ustedes hoy conmigo, y es que esos planes de negocios, nosotros les tenemos que hacer seguimiento estricto tal cual se hicieron. Me hago entender. Si el emprendedor dijo que iba a vender papitas fritas tiene que vender. El emprendedor no puede venir después a decirme, ay, no, señora interventora, yo ya no voy a vender papitas porque yo ya me di cuenta que papitas no, me gustan más los platanitos. Sí, entonces yo ya después así que lo haya presentado, que después de que presenté el plan de negocios, me lo aprobaron, firmé el contrato de cooperación empresarial, ya me di cuenta que por ahí no es. Entonces yo voy a cambiar. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? No, señor, nosotros tenemos unas condiciones claras a las cuales les tenemos que hacer exigencia y son estas. Usted dijo que iba a fabricar papitas fritas debe fabricar. Listo. Entonces, como para que tengamos en cuenta eso, no se cambia el plan de negocios, ni mucho menos la interventoría la que va a decir tranquilo, no hay ningún problema, cambie, hágalo ya como usted piense y quiera, independiente que él tenga como esa razón y diga, no, es que mire, ya cambió el mercado y ya vi que de pronto las papitas fritas no se venden tanto, entonces no, nosotros no le podemos decir, no, tranquilo. De pronto sí van a haber razones que ya son, digamos, por fuerza mayor o caso fortuito, que ya, digamos, tendrán que ser revisadas, pero con el operador y el SENA. ¿Por qué? Porque nuevamente les digo, nosotros como interventoría no hacemos excepciones. Si alguien va a hacer excepciones, eso es el operador o el SENA, nosotros no. Entonces nosotros simplemente vamos a cumplir con transmitirle esa información al operador, con transmitirle esa información al SENA, vea, SENA y operador, este señor nos dice que ya no puede cumplir con esto que él se había comprometido, hagamos una agenda especial, revisemos el caso, miren ustedes a ver qué piensan, ¿cierto? Pero desde la interventoría como tal no hacemos esa clase de excepciones para que ustedes lo tengan muy claro, ¿cierto? No es que nos haya pasado mucho, pero sí ha pasado que de pronto al finalizar el plan de negocios, ya cerrando, haciendo un informe que se llama el consolidado, nos hemos dado cuenta que se han hecho una que otra excepción que, digamos, no éramos competentes legalmente para hacerlas, entonces, digamos que nos han puesto un poquito en apuros. Entonces, para que ustedes lo tengan muy claro desde este momento que apenas están empezando con todo este proceso.
Perfecto. Entonces, los emprendedores en sus planes de negocios siempre dicen en qué municipio van a realizar su plan de negocios, ¿cierto? Ejemplo, el emprendedor en su plan de negocios indicó que se iba a radicar y que su empresa iba a funcionar en el municipio de Envigado, Antioquia. En ese orden de ideas, yo como interventoría le debo exigir, sí señor, usted de dónde debe estar, en Envigado, ¿cierto? Yo no le puedo aceptar en principio que haya un cambio para otro lugar y que él me diga, no, es que vea, yo ya no pude por X o Y dificultad, entonces me voy a ir para Medellín. No, entonces, bueno, señor emprendedor, si usted tiene esa necesidad y tiene cómo justificar la necesidad, pues entonces hay un protocolo para que usted pida ese cambio de municipio que finalmente va a ser aprobado por el SENA y el operador de los recursos, ¿cierto? Entonces vamos a darle trámite a ese protocolo para que usted realice esa solicitud de manera formal y nosotros revisamos esa solicitud. Entonces, así ustedes se van a dar cuenta que para varias digamos, cambios que de pronto el emprendedor quiere hacer, pues se va a tener que activar uno de estos protocolos. Y para otros casos definitivamente no lo hay, pero es porque definitivamente no pueden cambiar, como ese caso, por ejemplo, el de las papitas que les decía, o que el emprendedor me va a decir, no, yo iba a producir las papitas, pero ya no las voy a producir, yo mejor las voy a comercializar, se las voy a vender, se las voy a comprar a otra persona para yo simplemente ser distribuidor. No, eso es un cambio muy grande del plan de negocios, así no fue evaluado, así no fue aprobado en esas condiciones, entonces nosotros le tenemos que decir al emprendedor rotundamente no. Pero habrán algunos casos, como para este cambio de municipio, que sí, digamos, se ha flexibilizado un poquito el asunto y existe un protocolo que si él lo activa y él lo cumple con esos requisitos, pues digamos que se podría revisar su solicitud. Entonces, este protocolo, importante, esto se da mucho al principio cuando ustedes les entregan los planes de negocios para que les hagan seguimiento. Pero nosotros, digamos que en el protocolo, una de las actividades del protocolo es que la interventoría se debe pronunciar. Interventoría, ¿usted qué piensa de este cambio de municipio que nos está pidiendo el emprendedor? Entonces nosotros podemos emitir informe solamente si el emprendedor o si ese proyecto ya cuenta con acta de inicio, o sea, ya ha firmado un acta de inicio. Antes no. ¿Y por qué les hago esta advertencia? Porque claro, como esto se da tanto al principio, muchas veces ustedes apenas están contactando a sus emprendedores para iniciar con una reunión de alistamiento, o sea, todavía ni siquiera tienen acta de inicio, ni siquiera han suscrito contrato muchas veces, y el emprendedor ya le está diciendo a usted por teléfono, ay, doctor, imagínese que yo ya no puedo hacer ese proyecto en Envigado porque el proyecto, ya yo ya fui y me dijeron que ya, que el uso de suelos había cambiado, que ya no me van a dar concepto de uso de suelos favorable para esa actividad que yo voy a desarrollar, entonces ya me tocó irme para Medellín, ¿qué hago? Entonces nosotros, ¿qué le vamos a decir? Vea, hay un protocolo para cambio de municipio, lo vamos a ver en esa reunión de alistamiento, yo se los voy a explicar o les voy a hablar un poquito de él, pero en este momento nosotros no hacemos nada, o sea, la interventoría no emite conceptos hasta tanto no nos entreguen el proyecto a nosotros y que el proyecto tenga fecha de acta de inicio. Y por unas razones, dos razones fundamentales. La primera y la más importante, que no somos competentes porque hasta que este proyecto no tenga fecha de acta de inicio, pues digamos que no se activa o como que la interventoría todavía no está pues entre sus funciones hacer toda esta clase de informes y pronunciarnos acerca de las solicitudes del emprendedor. Y segundo, también no menos importante, porque recuerden que a nosotros, a ustedes como interventores líderes, no les pagan, y en general a la universidad, esos proyectos hasta tanto no tengan fecha de acta de inicio. No nos pagan ni un peso. Entonces, así siendo las cosas, pues ya pongámonos a pensar financieramente, yo por qué me voy a poner a emitir informes si todavía a mí no me están pagando por ese proyecto, ¿cierto? Entonces, además de que no somos competentes legalmente para hacer el informe, pues todavía no nos están, digamos, no tenemos la retribución y es posible que ese emprendedor de pronto después renuncie y nosotros ya emitimos informe, hicimos 1000 gestiones que digamos que no habría
que haberlas hecho. Entonces, le decimos, sí señor, usted puede acceder a un cambio de municipio, le voy a decir pues como las condiciones que tiene que cumplir, pero nosotros, usted me manda sus documentos una vez tenga fecha de acta de inicio para poderlos revisar. Y si el emprendedor insiste, ay, no, es que yo los quiero mandar ya, listo, se los reenviamos entonces al operador para que si él quiere ir mirando en ese momento hasta que él no tenga acta de inicio alguna solución, pues que lo vaya mirando. Pero casi siempre esperan es hasta que le den fecha de acta de inicio al proyecto. ¿Entendido? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, no se están durmiendo, ¿cierto que no? Sí, señora. No, está muy dinámica la capacitación. Bueno, eso. Necesito señales de vida, pues, de ustedes para uno saber que vamos bien. Perfecto. Ay, esperen, qué pena. Entonces, para este protocolo, ay, no, esperen un momentico que me agarró la tos. Bueno, entonces, tenemos que revisar obviamente esos lineamientos que me da el protocolo a mí para acá en mi municipio. Enseguida los vamos a ver uno a uno y les voy a mostrar, pues, el protocolo se los voy a presentar como para que ustedes lo conozcan. Entonces, debemos de mirar esos lineamientos. Vamos a mirar que en esos lineamientos se les piden varios documentos a los emprendedores. Por ejemplo, a los emprendedores se les va a pedir, listo, usted quiere cambiarse de Envigado para Medellín, entonces es porque de pronto ya tiene un local visto en Medellín, entonces présteme los documentos principales de ese predio que ya vi en Medellín, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, el certificado favorable de uso de suelos, el certificado de libertad y tradición de ese inmueble, ¿cierto? Entonces ahí me los enlista y me dice cuáles documentos debe entregar el emprendedor para yo poder emitir el concepto. Entonces ya el emprendedor tiene fecha acta de inicio, ya empezó con su proyecto, yo le digo, mira el protocolo, él lo revisa, dice, listo, ya voy a montar los documentos. Ojo muchachos, todos esos documentos que pide el protocolo, y esto es así para todos los demás protocolos y demás procesos, todos los documentos deben de estar en el aplicativo del Fondo Emprender. Listo. No es que el emprendedor me los va a mandar al correo electrónico, no es que el emprendedor me los va a mandar por WhatsApp y ahí se los voy a revisar. No, señor emprendedor, el medio idóneo y exclusivo para todo el proceso del Fondo Emprender es la plataforma. Y la plataforma está diseñada para que ellos anexen la información allí y allí quede la trazabilidad de todo lo que está pasando. Entonces, por el bien de ustedes, para que no se enreden, porque muchos emprendedores son, ay doctor, yo le voy mandando la información en el correo y usted me la va revisando. Entonces, ustedes le van a decir, para que ustedes mismos no enreden, no señor emprendedor, desde el principio hagamos las cosas bien y todo me lo va montando en el aplicativo, ¿cierto? Porque entonces, nos han tocado casos, muy poquitos, pero casos de interventores que entonces les revisan esas cosas por el correo electrónico, por WhatsApp, y ya nos mandan el concepto y el interventor dice favorable concepto y nos vamos a hacer pues como una revisión de ese informe y nos vamos a plataforma y en plataforma ni un documento de los que pide ese cambio de municipio. Entonces es muy difícil para poder hacer toda esa trazabilidad y que cualquier persona, cualquier actor del Fondo Emprender que quiera revisar algunos de esos documentos, acceder a ellos de forma pues así como fácil, si no están allá. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, no, pues si yo lo tengo en el correo, yo lo reenvío al que lo necesite. No. O sea, toda la información, y eso es una obligación incluso que los emprendedores adquieren cuando firman esos contratos de cooperación empresarial, y así se los van a leer ustedes, es que todo debe estar en la plataforma. Y el medio idóneo y exclusivo, como les digo, para comunicarse ustedes con los emprendedores cuando de información para revisar se trata, es la plataforma. Entonces, importantísimo eso. Y así para todos los demás procesos, no solamente para este tema del cambio de municipio, sino para todo. Perfecto. Entonces, hasta tanto no estén todos esos documentos que pide el protocolo en el aplicativo, no emitimos concepto, ¿cierto?
porque como les digo, una de las tareas de este protocolo que nos exige al interventor es emita un concepto. Díganos si usted está de acuerdo, señor interventor, con que este emprendedor se cambie de municipio. Una vez el emprendedor anexa la totalidad de documentos exigidos por el protocolo, la interventoría cuenta con 5 días calendario para emitir el informe. Listo. O sea, esto acá voy a enfocarme un poquito porque sí me toca advertirles a ustedes lo siguiente. Todo concepto y todo informe que se deba emitir por parte de la interventoría, ya la Universidad de Antioquia, mediante un contrato que suscribió con el operador, se comprometió con unos tiempos para dar respuesta. Entonces, no es que a nosotros nos pidieron, el emprendedor nos anexó esta información en plataforma y yo me voy yo me puedo hacer la loca porque tengo mucho trabajo, tengo muchos avances que revisar, tengo muchos pagos pendientes, tengo que hacer visitas de interventoría, entonces no, pues cuando realizo el concepto que me están pidiendo, no. Acá, pues en este caso, digamos que son cuestiones también legales y de compromisos contractuales que adquirimos como interventoría con el operador, y es que nosotros nos comprometimos con unos tiempos, ¿cierto? Y por eso digamos que aceptaron nuestra propuesta, aceptaron trabajar con la interventoría de la Universidad de Antioquia, y por eso somos tan exigentes con estos tiempos para poder cumplir. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 5 días para emitir este informe y al operador le llegan 10 días, pues digamos que ellos nos podrían sancionar a nosotros por no entregar esos informes de manera pronta como nos comprometimos en el contrato. ¿Y cómo nos pueden sancionar? Pues contractualmente nos pueden sancionar no pagándonos, haciendo efectiva una póliza que nosotros firmamos con ellos. Entonces miren que nos sancionarían no por un informe, así sea solamente un informe con el que nos demoramos, nos sancionan es por todo el proceso en general, y son sanciones pues pecuniarias, pero muy altas que la interventoría le tocaría pagar. Entonces, por eso me toca advertírselos a ustedes para que sean conscientes de la situación tan delicada, que muchas veces lo llaman a uno, le dicen, yo no he podido emitir ese informe, te lo voy a mandar después, y uno es, pues sí, uno pues con el corazón en la mano, pero no podemos hacer esa clase de excepciones porque contractualmente nos comprometimos con esos tiempos. Entonces, si ustedes tienen alguna dificultad para hacer el informe, mejor dicho, con tiempo de antelación nos la tienen que decir, no puedo hacer este informe por X o Y motivo en este momento, para que empecemos a mirar a ver qué podemos hacer, ¿cierto? Pero la idea es que podamos cumplir con los tiempos. Entonces, como nosotros contamos, en general, la universidad con 5 días para emitir el informe, o sea, para entregárselo al operador, a ustedes los interventores les damos 3 días para que nos lo envíen. ¿Por qué? El proceso es el siguiente, para todos los informes que tengamos que hacer, no solamente para este concepto de cambio de municipio, sino que ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de este proceso, como interventores, emitimos varios informes. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ustedes emiten el informe, nosotros les facilitamos a ustedes los formatos, es más, les facilitamos ejemplos de cómo redactar esos formatos. Tratamos de buscar uno que se les ajuste más a sus necesidades según lo que nosotros veamos que les están pidiendo. Entonces, como para que tengan, mejor dicho, toda la facilidad del mundo para elaborar de forma idónea ese informe. Nosotros se los entregamos a ustedes ese mismo día que les están pidiendo el informe, que nos damos cuenta que ustedes se les están exigiendo ya, pues se les activó el protocolo para entregar ese concepto de cambio de municipio. Ustedes nos pueden decir, a nosotros le pueden escribir a Vanessa, me pueden escribir a mí, a la interventoría en general, tenemos que hacer ya tengo que hacer un cambio de municipio, si les podemos ayudar, les mandamos todo lo que les podamos mandar, se los mandamos para facilitarles, como les decimos, a ustedes la vida para la realización de ese informe. Si tienen dudas, preguntas, inquietudes, nos pueden estar llamando, preguntando a las personas, pues, digamos, designadas para la revisión de esa clase de informes. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, de cambio de municipio, me podrán llamar a mí, podrán llamar a Dilberto, en fin. Y emiten ustedes el informe y lo mandan. ¿A quién se lo mandan? No se lo mandan al operador directamente,
Ojo con esto, porque muchas veces el operador les escribe a ustedes directamente y les dice, no sé, Carolina, por favor emitir este informe, o cómo va este informe. Entonces ustedes dicen, súper bien, y se lo mandan directamente al operador. No, todos los informes, todos se canalizan desde coordinación. Ningún informe de los que tenemos pues con formático, con protocolo y con demás, ningún informe los mandan ustedes directamente. Ustedes se van a dar cuenta que todos estos informes y conceptos vienen firmados por una persona que es la coordinadora de la interventoría, que es la profesora Lina Muñoz. Y la profesora Lina Muñoz es la única persona que está autorizada para firmar informes y para firmar contratos y demás documentos con el operador. Por eso, porque obviamente la profe Lina no puede revisar a cabalidad todos estos informes, nos asignó esa tarea a nosotros desde coordinación. Entonces llámese Lady, Lady, por favor, revíseme bien ese informe, que ese informe se vaya lo más claro posible, que diga todo lo que tenga que decir, que no se vaya con incongruencias, que no se vaya con cosas que no son de ese informe, o sea, bien organizadito, tanto en forma como de fondo. Entonces, por eso desde coordinación nosotros hacemos ese filtro y les revisamos también, digamos que eso es una ayuda y un plus para ustedes, porque les ayudamos y revisamos ese informe para que ese informe queden tanto bien ustedes como interventores líderes, como para que quede bien toda la interventoría en general y la coordinación de interventoría ante el operador. ¿Que somos hay veces cositeros con los informes? Sí, un poquito, muchachos, pero es que tratamos que los informes se vayan, ¿cómo les digo yo? Que todos los informes como que sean, como que se parezcan, ¿cierto? Que siempre digan, sí, es un informe con el sello de la Universidad de Antioquia. Entonces ustedes van a ver que muchas veces hay hasta cositas de redacción que les organizamos y les sugerimos para que todos vayan pues como en el mismo, como en la misma línea, ¿cierto? Como ya no los han revisado, no los han aprobado, les gusta el operador, ya conocemos al operador, sabemos qué quieren, cómo les gusta ese informe, que finalmente tenemos que concluir. Entonces les ayudamos también con ese proceso de revisión para que se vayan los informes de manera homogénea, lo más homogéneo posible, porque claro, de todas formas van a seguir teniendo su sello como interventores líderes, pero tratamos de adecuarlos un poquito. Entonces sean muy cuidadosos, ustedes nos mandan ese informe a nosotros, repito, a la coordinación. Por eso nosotros les decimos a ustedes, mándenlos, tenemos 5 días para conceptos, entonces mándenos máximo ese informe a los 3 días, para que de coordinación tengamos 2 días para poder revisarlo, y si tenemos algún ajuste, alguna pregunta, alguna inquietud con lo que usted nos respondió en el informe, lo que nos dijo en el informe, se lo devolveremos a usted y usted no lo vuelve y no lo envía para poder finalizar ese proceso de revisión. Y finalmente, ¿quién envía el informe? No ustedes, sino que lo enviamos desde acá de coordinación. Desde coordinación, digamos que tenemos todo ese contacto directo con el operador para lo que tiene que ver con informes, y además que así llevamos el control, también por el tema de los tiempos, que es tan importante y que, les repito, ustedes nos tienen que ayudar muchísimo con eso. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con este tema de los tiempos? No, señora. Perfecto. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, para otra clase de informes, para estos son los que tenemos más poquito tiempo, para los que son conceptos. Pero hay otros informes, por ejemplo, que ustedes se van a dar cuenta que tenemos que emitir también cuando a ustedes les llega una petición, cuando les llega una queja, cuando nos dicen que nos pronunciemos sobre que un emprendedor quiere hacer un cambio en un plan de negocios. Esos informes, digamos que tenemos más días para emitirlos, que son 10 días calendarios, pero por lo general este es el que menos días tiene, que son todos los que son conceptos, y tenemos solamente 5 días. Perfecto. Entonces seguimos pues acá enlazados, ya otra vez nos conectamos con el protocolo para cambio de municipios, que yo me voy yendo y les voy hablando de generalidades, pero volvemos acá a lo especial que es el protocolo.
Entonces, el protocolo que nos va a pedir, y ahorita pues lo vamos a ver así como les dije, se los voy a presentar como para que sepan qué es el dichoso protocolo. El protocolo que va a exigir, dice, lo primero que tienen que hacer es verificar la regla de decisión, el NBI, necesidades básicas insatisfechas, eso es lo que significa esa sigla. NBI del municipio al que desea trasladarse es superior o igual a aquel en el que se proyectó la ejecución del proyecto. Es superior o igual. Entonces, si el emprendedor me dice, en este caso que venimos acá del ejemplo, Lady, señora interventora, yo me quiero cambiar de Envigado a Medellín, yo voy y miro con una tabla, que muy seguramente ustedes se las van a compartir desde el principio, la tabla de NBI, que va a ser muy útil incluso desde el momento que ustedes van a elaborar esas actas de inicio, porque ahí van a tener ese requisito de decir cuál es el NBI de la meta. Con esa tablita, ustedes van a revisar y van a decir, bueno, Envigado tiene, no sé, me voy a inventar cualquier cosa. Envigado tiene un NBI de 20, ¿cierto? Y Medellín tiene un NBI de 10. Entonces yo voy a decir, bueno, a ver, el municipio al que desea trasladarse, o sea, Envigado, es superior. Sí, tiene 20 y Medellín al que se quiere... ay, ¿cómo es? Sí, Medellín. Ah, no, en este caso no me da, no me da el ejemplo, me equivoqué. Del municipio que desea trasladarse es superior o igual a aquel en el cual se proyectó. Entonces, si el emprendedor me dijo Envigado y Envigado es 10 y Medellín es 20, no, no puede porque Medellín, que es donde él proyectó, tiene un NBI mayor, ¿cierto? O sea, el NBI tiene un NBI menor, perdón. Tengo que buscar uno que sea superior, es decir, un municipio que tenga necesidades básicas insatisfechas mayores al que se desea trasladar, al que tenía inicialmente. ¿Listo? Y le van cogiendo pues como la idea al asunto. O sea, yo no me podría, digamos que uno de los objetivos del Fondo Emprender ese municipio donde ellos dijeron que tenían como meta, pues también cumple con esas características de NBI y cuando miraron todo ese mapa dijeron, sí, muy bueno que va a estar en Envigado, Envigado necesita ese tipo de inversión, necesita ese tipo de emprendimientos y ese tipo de empresas allá, entonces yo no podría decir después, ah, no, ya no me quiero quedar en Envigado, donde supuestamente iba a tener una acción yo buena con este plan de negocios, sino que me va a pasar para Medellín, y Medellín, pues si lo pongo y lo contrarresto con un municipio como Envigado, pues seguramente va a tener menos necesidades que Envigado, ¿cierto? Entonces no va a poder hacerse ese cambio de municipio. Entonces, cuando el emprendedor desde el principio, desde esa reunión de alistamiento, ya me está diciendo a mí, mire, señor interventor, yo me voy a pasar, no sé, pongámosle el municipio de Cundinamarca, alguien que me recuerde un municipio de Cundinamarca, no sé, La Mesa. Me voy a pasar de La Mesa a Cundinamarca para Bogotá. No, señor, ya sabemos que eso no es procedente con esta regla de decisión, porque Bogotá obviamente tiene unas necesidades básicas y satisfechas muchísimos menores de los que tiene la mesa. La mesa necesita, pues tiene más necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si usted quiere, busque otro municipio que no sea entonces la mesa, porque ya nos dijo que en la mesa no puede ser por X o Y razón, pero que tenga un NBI superior o igual a la mesa, nunca inferior, ¿cierto? Entonces ya rebusque, mire a ver cuál otro, Guatavita, no sé, otro municipio pues de allá de Cundinamarca que cumpla con esas características y miramos esa tabla. Si el emprendedor no cumple con eso, pues ni para qué activa el protocolo, ni para qué revisa, ni para qué nada, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, con ese cambio de municipio ya, si vemos que ese NBI cumple, porque para donde se va a trasladar es superior o igual al que él había dicho en su plan de negocios, pues listo, señor emprendedor, venga, anéxeme todos los documentos que me pide el protocolo. ¿Qué me va a pedir el protocolo? Entonces, señor emprendedor,
realice una comunicación donde usted aclare el municipio al cual se va a trasladar, ¿cierto? Que me diga, yo estaba ay, no sé, a ver, Envigado, me voy a pasar para La Ceja, ¿cierto? Entonces, diga esas cosas. Voy al municipio al cual solicita trasladar la ejecución del plan de negocios. Además de eso, en esa comunicación, ¿qué tiene que decir? Justifique ese traslado, ¿cierto? ¿Por qué me voy a pasar de Envigado a La Ceja? ¿Cuáles son esas características o esa necesidad por la cual yo me tengo que trasladar? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les puse, el caso que les puse al principio, que el uso de suelos ya no cumplía, que hubo un cambio de POT, que es algo que está de moda en este momento y que está pasando mucho en Bogotá. Entonces, que se cambia el POT, entonces que ya el local que tenía ubicado ya me dijeron que definitivamente no me dan concepto de uso de suelo favorable para esa actividad que va a desarrollar mi empresa en ese lugar, entonces no va a cambiar. Porque definitivamente, vea, yo ese proyecto lo entregué hace más de un año, ya las condiciones han cambiado un poquito y los arrendamientos están supremamente costosos en Envigado, entonces es mejor irme para La Ceja. Igual él va a tener que justificar cosas como, por ejemplo, es que era un proyecto rural y necesitaba unas condiciones climáticas determinadas, entonces él va a tener que justificar que esas mismas condiciones se van a garantizar en ese otro municipio. ¿Sí? Es un ejemplo. Por eso es muy importante que ustedes, chicos, esta actividad la hagan desde el principio y es leerse en esos planes de negocios supremamente juiciosos, ¿cierto? Porque eso les va a dar a ustedes, digamos, bases para poder hacer como esta clase de precisiones cuando un emprendedor, por ejemplo, al principio les diga, me quiero cambiar de municipio. Listo, ¿y es para dónde? Para de Envigado a La Ceja. Sí, le dan NBI, pero ¿cuál es la justificación? Sí, alguien alzó la manito. Bien, pues hable. Cuando se presentan esos cambios de municipio o que el emprendedor quiere hacer el protocolo y dentro de la justificación dice el ejemplo, retomando el ejemplo, cambio climático, bajo esas condiciones para poder hacer el cambio, la interventoría o obviamente hay se tiene que esperar a que revise el operador y el SENA, ¿sí? Pero ahí hay algún concepto técnico que revise lo que está diciendo el emprendedor para poder aceptar ese protocolo de cambio. Listo, entonces, listo, gracias por la pregunta. Entonces, se activa este protocolo y bueno, el primer pasito es que el emprendedor anexe todos estos documentos para paso siguiente, nosotros elaborar un concepto como interventoría, ¿cierto? Ese concepto, pues nosotros podemos decir que es viable o inviable, pero finalmente va a ir donde el operador del SENA que va a leer y va a decir si está de acuerdo o no y finalmente es quien toma la decisión. Listo. Nosotros para ese concepto, obviamente por eso le tenemos que pedir y tenemos que revisar esta comunicación por parte del emprendedor, pero adicionalmente vamos a ver que también se exige una comunicación por parte del Centro de Desarrollo Empresarial o del SENA, ¿sí? De las personas que le hacen el acompañamiento a ellos desde el SENA, que también van a tener que referirse a todos esos puntos. Entonces nosotros como interventorías tenemos que ser, pues, ustedes como interventores líderes muy pilosos, revisar como toda esa información, venga, hay un cambio, él dijo, por ejemplo, acá, no sé, estoy inventando porque de cosas técnicas yo creo que pueden saber hasta más ustedes que yo. No sé, el galpón de pollos, pues, que ese es el proyecto, él va a tener unos pollitos y en el galpón y las condiciones climáticas no pueden exceder de los 24 grados. No sé, estoy hablando puede ser una barra basada, pero bueno, digamos que eso fue. Entonces ustedes dicen 24 grados, vamos a ver entonces cuáles son las condiciones climáticas de ese municipio para el cual él está pidiendo traslado. Pues uno esperaría en principio que el mismo emprendedor esté justificando eso en esta comunicación que tiene que hacer, donde tiene que hacer toda esa justificación
y traslado, pero si no lo pide, pues nosotros como interventores líderes le tenemos que pedir esa información, ¿cierto? Le tenemos que decir, venga, no, acredíteme esto. Usted revisó esto del tema climático, que era indispensable y que yo leí en su plan de negocios, usted dijo que eso era una cosa vital. O, por ejemplo, en el componente de innovación del plan de negocios, que ustedes saben que estos son emprendimientos, y cuando uno habla de emprendimiento, el componente de innovación es supremamente relevante. Yo me voy por ese componente de innovación, y en ese componente de innovación dice, por ejemplo, que necesita estar al lado no sé, de fuentes de agua para que el proyecto sea más productivo, y que ese era su componente de innovación, a estar cerca a corrientes de agua, no sé, a quebradas, para poder, digamos, garantizar, no sé, los cultivos o algo así. Entonces yo tengo que decir, bueno, usted dijo en su plan de negocios que ese era su componente innovador. ¿Cómo usted, señor emprendedor, va a cumplir con este componente de innovación si se va a cambiar de municipio? Ese lugar donde usted ya tiene revisado que se va a ejecutar en ese otro municipio cuenta con esas características, ¿cierto? Entonces tenemos que ser muy pilosos y tenemos que revisar, pues, como esa información. Y finalmente, ¿quiénes se van a pronunciar? Nosotros como interventores, acá respondiéndote, pero finalmente le vamos a pasar ese concepto al SENA y al operador para que ellos digan y confirmen si están de acuerdo con nosotros o si por el contrario se alejan, pues, de nuestro concepto. En la mayoría de los casos, por no decir en el 100%, yo creo que si nos ha tocado 2, no nos han tocado 3, siempre se han adherido a nuestro concepto, al concepto de la interventoría. No sé si te respondí. Sí, o sea, en últimas la justificación depende mucho del emprendedor y obviamente de la justificación que está dando, si está ajustada a algo que como interventor yo pueda identificar que es real. Exactamente, exactamente. Y si yo definitivamente veo que esa justificación no es clara, pues yo digo, no, no es claro. Este señor nos dice que se va a pasar para un predio que tiene que cumplir con esas características de tener como fuentes de agua cercanas y definitivamente no las tiene. Entonces acá no se va a poder cumplir con el componente de innovación, no me está garantizando que ese cambio de municipio antes lo va a beneficiar. Entonces, en ese orden de ideas, yo como interventoría doy un concepto desfavorable a esa solicitud de cambio de municipio. Así de sencillo. Según este análisis que hago yo, no es coherente, no hay una justificación clara y ya. Entonces, bueno, el emprendedor no cumplió con acreditar bien eso y le tocará ir al emprendedor entonces a buscar otro predio que sí cumpla realmente con esas características. Bueno, ahí también nos debe detallar ese lugar seleccionado para la operación y sus soportes en cumplimiento de los literales A, C, D, H, I del numeral 2.1 del instructivo de pagos. El instructivo de pagos, ustedes se van a dar cuenta que nos dice cuáles son los documentos mínimos que debe entregar un emprendedor para que se le apruebe el local o el predio donde va a desarrollar sus actividades. Entonces, ¿qué me dice el protocolo? Revise por lo menos estos requisitos que anexa esta documentación, que ahorita vamos a ver pues cuál es, y con esa información ya usted revisa también ese concepto que va a realizar como interventor. Como les decía ahora, el emprendedor lo mínimo, o sea, no es solamente decirnos al emprendedor, yo me quiero cambiar de Envigado a La Ceja, no. O sea, yo me quiero cambiar de Envigado a La Ceja por estas características, estas razones. Y segundo, pues ya tengo un local o un lugar o un predio, ya lo miré, lo tengo observado y cumple con estos requisitos y entonces me va a entregar estos documentos mínimos que pide el instructivo y yo con eso ya como interventor, digamos que tengo más facilidades para poder conceptuar. Ojo, no es necesario que el emprendedor ya tenga un contrato de arrendamiento para allá, para La Ceja, ¿cierto? Y es que además de no ser necesario, no me parecería viable porque es que todavía nosotros no nos hemos pronunciado. Entonces, ¿cómo se va a ir el emprendedor a suscribir un contrato allá en el municipio de La Ceja si yo todavía no le he revisado un informe y no sé si sí es favorable y no sé si sí le vamos a aprobar ese cambio de municipio? Entonces, el instructivo nos pide varios documentos
pero entre ellos no está el contrato de arrendamiento, como para que lo tengamos muy claro de una vez. Solamente los demás documentos para analizar y ya si el emprendedor, si se le da favorable ese cambio de municipio, ya por allá el SENA y el operador dijeron, claro que sí, es totalmente viable y mire que la misma interventoría lo dijo, ahí sí, señor emprendedor, monte esos, suscriba ese contrato de arrendamiento, celebre ese contrato de arrendamiento. Antes no. ¿Qué más nos pide este protocolo para cambio de municipio? Como les decía, nos pide una comunicación suscrita por la unidad de emprendimiento, proveedora y receptora. Bueno, acá colocamos unidades de emprendimiento porque todavía en muchos documentos ustedes van a ver que las llaman unidades de emprendimiento, que son esas unidades del SENA. Ahora se llaman centros de desarrollo empresarial, pero vienen siendo lo mismo. Unidad de emprendimiento a centro de desarrollo empresarial SENA. Listo, entonces necesitamos una comunicación de ellos, que son, digamos, las personas que adoptan esos proyectos incluso desde la etapa de formulación y son los que los ayudaron a formular, los que han estado asesorándolos, capacitándolos para todo este proceso del Fondo Emprender. Entonces, bueno, señores, Centros de Desarrollo Empresarial, Unidad de Emprendimiento, ¿usted qué piensa sobre eso, cierto? Entonces, esta comunicación debe tener un análisis de mercado, que ellos abren a ver, el mercado sí será el mismo de Envigado y de La Ceja. Sí, se cumplirá con el mismo mercado, va a tener dificultades con el tema del mercado, con la parte comercial, con la normatividad, por ejemplo, con ese uso de suelos, con análisis financiero, con las condiciones de seguridad, si será seguro ese local para el cual se va a ir allá, no sé, de pronto, o se va a ir para un municipio donde en este momento hay muchos temas de conflicto armado, si será prudente que el emprendedor se vaya para allá, que se traslade para allá. Entonces, las unidades de emprendimiento nos van a decir, digamos, toda esa información en esa comunicación. Y ellos finalmente van a certificar si la justificación de cambio manifestada por el emprendedor es técnicamente aceptable o suficiente. Les voy diciendo de una vez que estas comunicaciones son muy simples. Uno quisiera que fueran más detalladas, pero son muy simples. Y ya nos ha ocurrido que nos ponemos a exigirles a ellos y nos dijeron no. Hay unas unidades que simplemente nos dicen es técnicamente aceptable y suficiente y con eso nos toca conformarnos y bueno, y tomarlo como aval de esa información que estamos redactando. Perfecto, entonces, de la unidad de emprendimiento proveedora, ¿por qué decimos una de la unidad de emprendimiento proveedora y otra de la receptora? Porque como se va a cambiar de municipio, en algunos casos, ese municipio para el cual desea cambiarse ya es de otra zona, entonces no tiene la misma unidad de emprendimiento, ¿cierto? Por decir algo, la unidad de emprendimiento de Envigado no son las mismas unidades de emprendimiento del SENA de La Ceja. Entonces, me va a tener que hacer una comunicación, la unidad que lo tenía, diciendo sí, me parece coherente el cambio, y la unidad receptora, obviamente diciendo la unidad, por ejemplo, allá de La Ceja, sí, me parece coherente también el cambio y yo lo voy a recibir acá, ¿cierto? Vamos a recibir ese proyecto, ese plan de negocios acá en esta unidad y le vamos a hacer el debido acompañamiento y sentimos que es viable esa solicitud que le está realizando. Entonces, si cambia la unidad de emprendimiento, vamos a necesitar estas dos comunicaciones, de la proveedora y receptora. Pero en la mayoría de los casos, ustedes se van a dar cuenta que viene siendo la misma, ¿cierto? Ah, no, es que en Antioquia solo por decir algo, aunque este caso no aplica acá porque Antioquia es muy grande y tiene muchos centros de desarrollo empresarial, pero podrían decir, no, es que solamente hay una unidad de emprendimiento o esa unidad de emprendimiento tiene varios municipios, abarca varios municipios, entonces va a seguir siendo la misma, no va a haber cambio. Si pasa esto que no cambia, que es la misma, pues en la misma comunicación deberá dejar claro eso, entonces nosotros ya sabemos que no vamos a pedir sino una comunicación, que no hay necesidad de pedir dos. Listo. Entonces, una vez se presentan estos requisitos, ya la comunicación del emprendedor con todos esos documentos mínimos que nos debería entregar, me devuelvo, esos documentos mínimos que nos debía entregar, que nos decía el instructivo y ya están anexos, ¿dónde? En plataforma.
Acuérdense que no nos lo manda al correo electrónico. También tienen que estar, si lo quieren me lo manda al correo, pero donde deben de estar es en plataforma. Y tengo esa comunicación suscrita por la unidad de emprendimiento. Ahí sí, señor interventor, vamos a emitir un concepto donde nos vamos a pronunciar frente a esa solicitud. Lo mínimo que vamos a informar es si esa solicitud está completa, si se cumple esa regla de decisión del NBI, y vamos a hacer el análisis sobre la afectación del plan de negocios. Lo que ya les decía, bueno, ese plan de negocios a lo que se va a dedicar, que no vaya a tener una afectación porque va a cambiar de municipio en temas de vías de acceso, en temas de aguas, de condiciones del terreno, de condiciones climáticas, no sé, en muchas cosas que uno podría revisar. Entonces, eso en términos generales es el protocolo. Como les digo, ustedes realizan un informe, ese concepto, nosotros les entregamos a ustedes, además de un formato, les mandamos un ejemplo. En este protocolo para cambio de municipio, ya ustedes van ganados porque ya como hemos hecho tantos, nosotros ya, mejor dicho, hicimos uno súper desmenuzadito para que cumpla con toda esta información mínima que nos pide el operador y que nos pide el protocolo. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar el formato que a ustedes se les pasa, el formato que les compartimos a ustedes o el ejemplo que les compartimos a ustedes. Ven acá mientras que me va abriendo, que esto se pone un poquito lento cuando uno está compartiendo pantalla. Listo. Entonces, miren, este es el informe que ustedes tienen que entregar, el concepto. Este es el formatico. Ustedes no nos van a cambiar estos cuadros, esto no se quita, esto se deja tal cual. La letra la vamos a respetar, entonces todo esto es Arial 10, todo lo dejamos con el mismo tipo de letra. Y acá ustedes lo que van a hacer es depositar los datos generales o principales de su plan de negocios. Todos estos datos los tienen ustedes. Incluso cuando ustedes elaboran esas actas, esas primeras actas de las visitas, esa información prácticamente es la que tienen también en el enunciado de esas actas. Entonces, digamos que este trabajo es fácil, pero lo deben de hacer muy cuidadoso. ¿Por qué cuidadoso, muchachos? Y esto en general de recomendación para toda clase de informes, que muchas veces les pasamos el formato y se les olvida borrar cosas del formato que les pasamos, o se les olvida copiar del que ustedes necesitan hacer y nos dejan información de planes de negocios pasados del que les pasamos el formato. Entonces somos con una información como toda incoherente, entonces no, ser muy juiciosos. Ese copia y pega yo sé que es de mucho cuidado, entonces nosotros les queremos facilitar la vida a ustedes, pero que no sea por facilitarle la vida que ustedes nos dejen la información del otro plan de negocios, entonces van a ser muy cuidadosos, ¿cierto? Entonces ustedes ya empiezan a diligenciar esto. Entonces acá esto ni siquiera lo tendrían que cambiar, sino solamente pues como los nombres y las fechas, ¿cierto? Que el emprendedor tal nos está haciendo tal solicitud y nos subió al aplicativo la información el 24 de mayo, pues para este caso. Entonces, mediante el oficio del emprendedor que solicita cambio de tal municipio a tal otro, de Cerete a Montería. Consideraciones de la interventoría, entonces yo ya acá voy a decir qué pienso sobre este cambio y lo que me voy a empezar a referenciar, y yo ya esto se los tengo organizadito para que ustedes no sean sino prácticamente copia y pegue, es empezar a mirar todas esas exigencias del protocolo. Entonces, primero, solicita cambio de plan operativo del plan de negocios del municipio y nos dice de tal a tal, que tal tiene un NBI de tanto y tal NBI del otro. Listo, entonces es factible, entonces listo. Presenta la siguiente justificación. Recuerden que él tiene que justificar, entonces yo coloco todo lo que está diciendo el emprendedor sobre la justificación, o por lo menos el resumen de lo que le está diciendo. Sobre los documentos que me tiene que presentar, que nos dice el instructivo que él debe presentar. Entonces digo qué documento, bueno, es que los coloqué como el ejemplo que no era, porque este es uno que estoy diciendo que no es viable, porque no me reportó los documentos. Bueno, en caso de que me los hubiera reportado, entonces yo acá empiezo a decir cada uno. Certificado de libertad y tradición fue tal.
uso del certificado de uso de suelos fue tal y cumplió con todo. En este caso, este es un ejemplo de los que estamos dando no favorable y lo estamos diciendo no favorable por varios aspectos. Primero, como que el NBI no cumplía, requisito fundamental. Y segundo, porque el emprendedor no ha reportado ninguno de los documentos del protocolo en la plataforma. Aún así, este emprendedor, en este caso en especial, le escribió al operador y decía que necesitaba el cambio. Entonces el operador que nos dijo, bueno, este señor no les ha anexado documento ni nada, pero no nos podemos quedar esperando, necesitamos decirle que definitivamente ese cambio no aplica y las razones. La fundamental fue que no cumplía con el NBI. Y ya después también le dijimos pues, que adicional a eso no estaba cumpliendo con entregarnos toda la información que necesitábamos. Finalmente en este informe ya concluimos, le vamos a decir, teniendo en cuenta la documentación presentada, la interventoría de la Universidad de Antioquia conceptúa lo siguiente, que el emprendedor no cumple con anexar toda la información, y ahí le decimos pues todas las razones. Y finalmente decimos, es por todo lo anterior que esta institución recomienda a las demás partes contractuales, esto es SENA y el operador de los recursos, considerar como no viable la solicitud presentada por este emprendedor para que el plan de negocio se ejecute en el municipio de Montería, ¿cierto? Entonces ya eso, a la conclusión llegamos, ya estamos diciendo que no es viable y estos informes todos los firma la profesora Lina María Muñoz Osorio, todos, porque ella es la directora de este proyecto del Fondo Emprender acá en la Universidad de Antioquia de la Interventoría. Porque muchos al principio me cambian esto y me ponen el nombre de ustedes, no. Ella es la que va a firmar, entonces esta partecita acá no se modifica, por eso somos tan exigentes con la información que va en cada uno de los informes. Ustedes se están dando cuenta acá que todo lo que relacionamos como anexos los identificamos. Y ustedes a nosotros, cuando nos mandan este informe de coordinación, también nos deben enviar cada uno de esos anexos. Nos los deben de mandar en PDF. Mañana a las 5 de la tarde, si no estoy mal, vamos a hacer otra reunioncita, les voy a hacer otra reunión y esa va para todos, no solamente para ustedes nuevos, sino también para la gente que lleva ya algún tiempecito, porque hemos tenido algunas dificultades con el proceso de entrega de informes. Entonces voy a dar una capacitación muy corta de 5 a 6 para hablar de cómo se debe entregar el informe, todos los informes en general, qué debe contener como mínimo un informe, qué nos deben entregar ustedes como interventores, en qué condiciones y si se les piden observaciones, cómo las deben de responder, ¿cierto? Entonces, como para que nos facilitemos el trabajo tanto de acá desde coordinación, pero especialmente también para facilitárselos a ustedes, porque uno también siente que hay veces como que se abruman un poquito con lo que tienen que entregar y entonces, no sé, se ponen de pronto a divagar mucho, entonces para que no se abrumen como con la información y seamos claros qué es lo que necesitamos y cómo se revisan las observaciones y cómo necesitamos que ustedes nos respondan, en fin. Entonces, por eso no me extenderé mucho acá en esa parte, porque mañana, si Dios quiere, tendremos esa horita de capacitación. Entonces, bueno, eso con el cambio de municipio. Ya nosotros mandamos el informe, como les repito, desde coordinación y listo. ¿Alguna pregunta sobre este protocolo? ¿Estamos por ahí? No, señora, no hay preguntas por este lado. Listo, muchas gracias. Bueno, pero todos estamos ubicados, vamos bien. Sí, bien, bien. Sí, perfecto, Sí, gracias. señora. Sí, señora. Listo, bueno. Bueno, entonces continuemos que ya nos falta pues relativamente poco. Vamos a hablar también sobre el protocolo para solicitudes de dedicación parcial, pues acá no tengo mucho que decirles. Pues se supone que en los planes de negocios, los emprendedores hay un link o una partecita donde ellos dicen cuál va a ser el tiempo de dedicación para la empresa. Entonces ellos dicen si va a ser de tiempo completo y exclusivo o si va a ser parcial. Si ellos dijeron que iba a ser de tiempo completo y exclusivo, entonces si estamos haciendo una visita de interventoría
y el emprendedor ya nos dice, ay no, doctora, es que a mí me resultó un puesto súper bueno en otra empresa, entonces yo voy a trabajar allá medio tiempo y medio tiempo acá con esta empresa, con la empresa pues del Fondo Emprender. Entonces lo que primero que nos va a tocar a nosotros es ir a revisar qué dijeron ellos en el plan de negocios, y si él dijo que iba a ser de tiempo completo y exclusivo, pues nos va a tocar decirle no. Usted, señor emprendedor, no debe cumplir tal cual como usted dijo en su plan de negocios, porque en esas condiciones fue que le aprobaron a usted su plan de negocios, entonces no, usted no tiene que cumplir. Entonces él va a decir, vea, lo que pasa es que es por razones de fuerza mayor. Les voy a decir la verdad, este protocolo cuando salió fue en medio de la pandemia, en medio de aquel momento aterrador en el cual todas las empresas estaban cerradas. Entonces los emprendedores que venían ya trabajando en alguna empresa decían, yo no puedo renunciar en este momento a la única fuente de ingresos que tengo, sabiendo que no tenemos una expectativa clara de cuándo van a dejar abrir nuestras empresas del Fondo Emprender y cuándo van a empezar a generar ingresos. Entonces, digamos que este protocolo surgió en ese momento de tanta dificultad y que eran unas razones obvias y de fuerza mayor y de caso fortuito supremamente justificables que se daban para que un emprendedor pidiera, digámoslo así, porque es así, un permiso al operador y al SENA para no trabajar tiempo completo sino parcial, pero argumentando razones de fuerza mayor y caso fortuito. Entonces, este protocolo quedó. En este protocolo nosotros no tenemos que emitir ningún concepto. En este protocolo, el único que emite concepto es el operador y el SENA. O sea, nosotros nos damos cuenta de que algún emprendedor dice, no, es que yo necesito trabajar parcialmente, ya no de tiempo completo, pues le decimos que active este protocolo, pero obviamente va a tener que justificar que es por razones de fuerza mayor o caso fortuito, que es de la única forma que el manual, que el mismo acuerdo 0010 dice se puede cambiar este tipo de dedicación. De resto, mejor dicho, si es simplemente porque, ay, no es que tan bueno tener más plata y entonces ya me resultó este negocio y yo voy a hacer otro también. No, porque digamos que estaría pues violentando todo lo que él se comprometió y no estaría justificado en unas causas de fuerza mayor. Como les digo, solamente se requiere comunicación del emprendedor acompañada de ese visto bueno de su unidad de emprendimiento, pero nosotros no emitimos ningún concepto. Y obviamente en esa comunicación él deberá decir, pues además de las razones y justificar esas razones de fuerza mayor y caso fortuito, el compromiso de asistencia directa y personal a todas las citaciones que realice el SENA, el operador o la interventoría. Pero ya, pues eso sería lo único. Tenemos otro protocolo y es el protocolo de reintegro de recursos. ¿Qué es esto de protocolo de reintegro de recursos? Esto es que cuando ustedes están haciendo el proceso de interventoría y ya los emprendedores empezaron a pedir recursos, entonces por decir algo, tenemos un emprendedor que ya nos pidió para la maquinaria y nosotros le aprobamos y dijimos, listo, aprobado, cumplió con todos los requisitos del instructivo, muy bien, se lo aprobamos y se aplicó ese pago por parte de la fiduciaria y le llegó esa platica a quien, recordemos que no le llega a cada uno de los emprendedores, sino que le llega directamente la plata al proveedor. Pero el proveedor cuando le llegó esa plata dijo, les estoy poniendo un ejemplo nada más, el proveedor dijo, ay, Dios mío, esa maquinaria con esa referencia ya la vendí o la que tengo, o no sé, o me pasó un desastre, se me incendió la fábrica y esa máquina con la que me había comprometido a entregársela ya no la tengo, ¿cierto? Por X o Y motivo ya no la tengo. Entonces, señor emprendedor, yo le devuelvo esa plata, ya me la consignaron a mí, pero obviamente yo se la voy a devolver. ¿Qué tengo que hacer para devolverle a usted esa plata? Entonces, son casos como estos donde los emprendedores tienen que devolver la plata, porque es muy importante, nosotros somos garantes y tenemos que velar por la correcta ejecución de los recursos del Fondo Emprender. Entonces, si nos detectamos que por X o Y motivo se les giró algunos recursos y esos recursos no están aplicados en algo por alguna dificultad como la que les acabo de mencionar, el emprendedor o el proveedor en este caso tendrá que reintegrar esa plata que se le había dado, ¿cierto?
Ya el emprendedor, pues una vez el proveedor reintegre y nosotros verifiquemos que se reintegró y la fiduciaria revise que se reintegró, pues podrá nuevamente solicitar el pago, pero entonces ya para otro proveedor que sí le pueda cumplir con la entrega de esa maquinaria, pero hay que hacer nuevamente el proceso. ¿Entendido? O sea, no es que el emprendedor se quede con esa plata, el proveedor se la devuelva a él, al emprendedor, y él ya mira cómo compra con esa plata, no. Tocaría volver a hacer todo el proceso de avances y pagos que pide el instructivo para que salga nuevamente la plata por acá. Entonces, hay un reintegro de recursos al Fondo Emprender. Entonces, esto puede ser requerimiento tanto de la interventoría, que yo le puedo decir, no, vea, esta máquina, yo llegué a hacer una visita de interventoría y no la encontré, o no es el mismo equipo, o el mismo emprendedor nos puede decir, no, definitivamente este equipo no me sirvió, me tocó devolvérselo al proveedor, él me va a devolver, o la misma entidad fiduciaria puede pedir un reintegro. Entonces, algunos de los ejemplos o causales para solicitar reintegro del recurso. Cuando una vez realizado el desembolso a un proveedor, este manifiesta la no existencia en inventario o que no puede ser cumplido el contrato a satisfacción, por ejemplo, o el ejemplo que les acabo de poner. Cuando durante la visita de interventoría se evidencia el no cumplimiento de las condiciones pactadas y o cumplimiento de la normatividad del Fondo Emprender en la destinación y uso de los recursos asignados al plan de negocios. Ejemplo, el que yo vi que el emprendedor, aunque hay una causal y que el mismo instructivo dice que yo no le puedo comprar a parientes hasta tercer grado de consanguinidad, le compró el activo a la hermana o al esposo. Entonces yo le tengo que decir, bueno, reintégreme esos recursos porque usted hizo mal eso no lo debería hacer. Y de ahí se debe activar también otra serie de cosas que más adelante vamos a hablar de eso, porque muy seguramente eso se lo tendremos que decir al operador y al SENA, porque digamos que es un mal actuar del interventor y habría que solicitar hasta que fuera una agenda especial porque es un caso delicado. Diferencia en documentos soportes. Entonces, el caso que yo fui, eso pasa mucho con los computadores. Resulta que me piden y anexan todos los documentos en plataforma para pedir un equipo, no sé, un HP con yo no sé, como referencia, una referencia XY de tal equipo, ¿cierto? Tal equipo de cómputo. Y yo voy y hago la visita y el emprendedor me muestra otro equipo que no es XY, sino XZ. Y yo, pero venga, ¿cómo así? Este no es la misma referencia para la cual a usted se le dieron los recursos. Y muy seguramente van a salir con estas justificaciones. No, es que el proveedor ya cuando yo fui no tenía esa existencia y me entregó fue este otro, pero él me dijo que valía lo mismo, que tenía las mismas condiciones, la misma capacidad, la misma memoria, entonces yo no le vi problema, yo me quedé con él. Pues resulta que para nosotros sí hay problema, porque recuerden, chicos, que a nosotros incluso nos puede hacer vigilancia la Contraloría y nosotros tenemos, repito, que ser garantes de esos recursos que ejecutan los emprendedores y que todo debe estar justificado en plataforma. Entonces, señor emprendedor, si el proveedor ya no tiene ese equipo, lo que tiene que hacer es devolver la plata y usted ya después pedirle a otro proveedor que sí tenga ese equipo o pedirle a este que tiene esa otra clase y pedir para esa otra clase y que en la factura muy claramente diga el nuevo equipo que le va a comprar, ¿cierto? Y las condiciones y bueno, y hacer nuevamente todo el proceso. Si no, le tendré que pedir pues el reintegro. Las causas por fuerza mayor o caso fortuito, el ejemplo que les puse, por ejemplo, del incendio del proveedor, pues el proveedor ya que culpa, no puede, pero habrá que devolver pues como la plata que se le había dado. Bueno, consideraciones sobre reintegros. Si alguien alzó la mano. Sí, señora, yo, Jenny Sánchez. Jenny, adelante. Mi pregunta es, en el caso cuando ya existe un reintegro, pues muy seguramente el emprendedor nos va a preguntar que ese proceso, esa tramitología, cuánto demora para cambiar, por ejemplo, de un equipo a otro para poderlo hacer con otro proveedor. ¿Cuál sería el tiempo que uno le dice, no, tiene que esperar un mes, 20 días, 2 meses, o el proceso va a ser muy largo? Pues no es un proceso muy largo, pero no nos podemos comprometer con tiempos.
O sea, nosotros Ok. nos comprometemos con el tiempo que nosotros como interventoría tenemos, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a mostrar cuáles son los requisitos para el reintegro y que nosotros tenemos que emitir un informe. ¿Listo? Ujú. Listo. Sí, señora. Entonces, emitimos el informe. Nosotros sí nos comprometemos con nuestros tiempos. La interventoría entonces debe emitir un informe. Nosotros vamos a detallar también en un formato que nosotros les facilitamos a ustedes. Ya tenemos 1000 ejemplos, entonces para hacerle la vida más fácil a ustedes les entregamos un ejemplo. Ahí detallamos la causa del reintegro, si le efectuaron retenciones. Muy importante, como todo esto son recursos públicos y la fiduciaria cobra por cada desembolso que realiza, a los emprendedores cuando hacen un reintegro hay que cobrarles el gasto del movimiento financiero, ¿cierto? Entonces, pues eso es muy poquito, pero hay que cobrárselos, pues entonces también se calcula para pedirles que reintegren la plata. Como hay que revisar si se hicieron retenciones, no se hicieron retenciones, cómo fue el caso, lo que nosotros les sugerimos a ustedes para también facilitarle la vida es que cuando el emprendedor les diga vamos a reintegrar, ustedes nos manden un correo a coordinación donde nos indiquen el ID del plan de negocios, el ID del pago, nos digan las razones por las cuales ustedes le pidieron al emprendedor que reintegrara y finalmente nosotros les colaboramos diciéndoles cuál es el valor exacto a reintegrar, cuál es la cuenta bancaria a la cual se debe reintegrar, porque va a depender pues si es una convocatoria abierta, cerrada, en fin, entonces nosotros les proporcionamos toda esa información cuando ustedes nos mandan ese correíto. Nosotros les proporcionamos la información, ustedes le dicen al emprendedor que tienen que reintegrar X dinero, les vamos a pedir todos los documentos porque hay un protocolo también para reintegros, entonces vamos a mirar ese protocolo que nos dice unos requisitos especiales, señor emprendedor. Cuando el emprendedor me monta toda esa información en plataforma, que nos pide ese protocolo, ejemplo, la consignación de que hizo el reintegro o la evidencia de la transferencia que hizo el reintegro, la nota crédito que debió haber emitido su proveedor cancelando esa factura. Además de la nota crédito, un documento donde dice que no va a utilizar las retenciones, en fin, todos los requisitos ellos lo van a anexar en plataforma. Cuando estén todos los documentos en plataforma, yo como interventoría tengo también un tiempo para emitir el informe, que son 5 días. Entonces, esos 5 días calendario, 3 son para ustedes para poder emitir el informe y para tener esos otros días desde coordinación para hacer ajustes. Ay, qué pena, pero bien. Para que vayan aprendiendo cuando ustedes lo llaman a uno y uno está en reuniones, ya entienden por qué a veces no puede contestar. Pero, por ejemplo, en mi caso, me pueden escribir por el WhatsApp, me dejan el mensajito y yo una vez pueda les respondo para que no tengan que, porque cuando marcan y marcan, si uno no les contesta es porque definitivamente está en una reunión de estas o en otras de las tantas reuniones que uno tiene acá en coordinación. Bueno, retomemos. Este informe se emite una vez el emprendedor proporcione todos esos documentos que ya les acabé de decir, la consignación, la carta del representante legal, la nota crédito. No, para este tenemos 10 días. Entonces, como tenemos 10 días, en total, ustedes cuentan con 5 y los otros 5 días es por si tenemos ajustes, si necesitamos información adicional para pedirles a ustedes. Entonces, para la pregunta que me habían hecho, nosotros tenemos este tiempo para emitir el informe. Obviamente, tratamos de que sea menos de estos 10 días para entregar el informe después de que el emprendedor nos anexó toda la información. Pero después de estos 10 días, este informe se lo vamos a mandar al operador para que él revise con la fiduciaria si efectivamente entró ese valor, hagan toda, pues como toda la verificación y finalmente esos recursos los puedan volver a montar ahí en la plataforma y puedan estar disponibles para que el emprendedor los pueda volver a ejecutar. Entonces, esto inmediato no es, como para que nos hagamos una idea porque sí es cierto lo que nos dice la compañera. Claro, el emprendedor es lo primero que nos va a decir, venga, entonces, ¿cuándo puedo hacer nuevamente el trámite, cierto? ¿Qué le podemos decir? Esto no es inmediato, tampoco nos vamos a quedar pues con eso, la fiduciaria también trata de agilizar esos procesos, pero lo que sí es claro es que él podría ir realizando nuevamente el avance, pidiendo las cotizaciones, pues haciendo nuevamente los trámites y que ya lo último que deje para lo último es la factura y lo demás, y que una vez tenga esos recursos disponibles no sea sino que vuelva
y solicite el pago. Pero no nos comprometemos con los tiempos de los demás. Con los de nosotros sí nos comprometemos, ¿verdad? Máximo 10 días, porque eso es lo que nos dan a nosotros contractualmente, y por nosotros no va a pasar de 10 días. Pero toca la verificación del operador, verificación de fiduciaria, y que finalmente hagan eso, me imagino que desde soporte técnico vuelvan a reactivar esos valores en la plataforma para que el emprendedor pueda acceder a ellos. No sé si te respondí, si quedó claro. Sí, sí, señora, muchas gracias, estuvo bien. Bueno, y ya pues es el informe, por ejemplo, de reintegro, es como un ejemplito. Miren que casi todos los informes tienen la misma estructura. Entonces, estos informes de reintegro son muy sencillitos, son de 2 paginitas. Vamos a justificar que nos llegó una consignación, esa consignación de qué proyecto es, a qué banco consignó, en qué fechas, cuáles fueron las razones por las cuales nosotros le solicitamos el reintegro, ¿cierto? Cuál fue el valor que se le calculó para que reintegrara, y finalmente los soportes que nos anexó, y ya, esa es la información que nosotros tenemos que emitir al emprendedor. Como siempre, firma la doctora, la profesora Nina Muñoz, y ya, y esto se lo mandamos nosotros al operador desde coordinación. Recuerden, no lo mandan ustedes, lo canalizamos desde acá, que hacemos las revisiones y finalmente lo mandamos, y ya esperamos pues que el operador se pronuncie. Bueno, no sé, entonces, chicos, si hay alguna inquietud, duda, pregunta. Jenny, adelante. Qué pena, me surgió otra pregunta. Ahora que sí. No sé, pues es una duda que yo tengo. Si, por ejemplo, si han existido casos en los que de pronto el proveedor, bueno, dentro de su proyecto tiene aprobado, por decir algo, comprar una maquinaria. Y yo sé que han existido demoras de pronto en el momento de hacer los pagos por X o Y motivos, ¿cierto? Entonces, como hay veces para ellos empezar a producir requieren de algún equipo de manera urgente, ha existido casos donde el emprendedor ponga de su plata, se la consiga, lo que sea, y pague esa maquinaria y después solicite ese reintegro. Pues eso puede pasar, no sé, se me ocurre. Pero ¿cómo se que solicita el reintegro? Porque por decir algo, si le aprobaron una maquinaria y digamos que él se la haya conseguido prestada, no sé, se me ocurrió. Porque eso. de esos reintegros que estamos hablando es cuando a ellos les toca devolver. Sí, este es un reintegro diferente, sí. Este o sea, lo que está pidiendo es como un reembolso. Eso sí, señora. Listo. Sí, es eso. Pues el caso de los reembolsos acá sí existe, y de hecho, pues, pero hay unos casos específicos para los cuales se puede hacer reembolso, y es por la naturaleza de los pagos. Ejemplo, cuando se va a pagar los servicios públicos, pues porque para pagar los servicios públicos no podríamos hacerlo con la misma... como con la rapidez, algo así. Exactamente, y no lo podríamos hacer directamente como lo hace la fiduciaria, que todos los pagos se hacen directamente al proveedor, en este caso a todas esas empresas de servicios públicos, ¿cierto? Sí, entonces lo que sí hace el emprendedor, pero hay unos casos excepcionales, en el instructivo ustedes van a ir a ubicarlos, que son los casos de reembolsos, y los reembolsos solamente aplican para unos casos muy particulares, para casos de servicios públicos, para el caso del pago del INVIMA, que por su naturaleza el pago no se puede hacer desde acá, desde la fiduciaria, ¿cierto? Pues porque es muy engorroso. Para todos los demás pagos, esos casos que por ejemplo me estás dando de la maquinaria, no, el emprendedor no podría esperar un reembolso si él directamente hace el pago de esa maquinaria. Lo único que podría esperar ese emprendedor, y eso pues que después de justificarnos muy bien que efectivamente compró la maquinaria que requería su plan de negocios, para lo cual tendremos que hacerle varias exigencias que nos soporte eso, sería que ya sus recursos le quedan disponibles entonces para otra actividad, ¿cierto? Okay. Pero una vez revisemos todo, pero no se le va a reembolsar, porque entonces se perdería precisamente todo eso que quiere el Fondo Emprender, que seamos los garantes de que se hagan los pagos en debida forma, de que cumplan con... Exacto, y no se podría llevar un control. Exactamente, entonces ya el emprendedor pues le compraría el que quisiera, o finalmente le compra el que quiera,
Finalmente le compra el que quiera, pero lo debe sustentar muy bien en la plataforma, con 3 cotizaciones, con el estudio de esas 3 cotizaciones, ¿cierto? Que cumpla como con unos requerimientos mínimos, porque entonces si no, sería muy fácil, ¿no? Venga, reembolseme todo porque yo ya tengo todo, ¿cierto? Entonces podría ser de segunda, no podría ser tan como constatamos nosotros que si le vamos a reembolsar y que el activo efectivamente vale eso. Entonces se daría para muchas cosas, entonces no. Por la naturaleza de este proceso y que miremos que son recursos públicos, pues tenemos que seguir a cabalidad con lo que dice el instructivo de pagos. Entonces allá te vas a poder dar cuenta, vas al instructivo y buscas pagos por reembolso y te va a decir exactamente cuáles son los únicos que se pueden hacer por esa modalidad. Ya, sí, señora. Bueno, muchas gracias, ya lo entendí. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, a todos y a todas, muchísimas gracias por la asistencia. No sé si de pronto tienen alguna otra duda, otra pregunta, otra inquietud. No, gracias a usted, muy claro todo. En el transcurso del contrato iremos preguntando. Exactamente, Elkin, así va a ser, así va a ser. Acá esto es como una, ¿cómo les digo yo? Como una lluvia de saberes, acá como